Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta mañana que el Señor Jesucristo nos regala esta oportunidad de tener vida, salud y reciban un saludo hasta sus hogares. Gracias por su tiempo de estar viendo y escuchando esta grabación que estamos haciendo para mantenernos unidos en el Espíritu y para compartir el consejo de la palabra de Dios. Reciban un saludo, hermanos, hermanas, en todas las iglesias, ¿verdad? Amigos, hermanos en Cristo que nos escuchan y también fuera de acá de California, que recibimos saludos, gracias, que Dios los guarde allá donde también están buscando el rostro de nuestro Señor Jesús y la guianza del Espíritu Santo. Saludos allá hasta Centroamérica. Sabemos que hay países que allá nos están viendo, hermanos, familiares, amigos de hermanos que están por acá en Perú y allá en Japón. Que Dios los bendiga, en México. Y si hay algún lugar que se me queda en otras partes de esta nación, en Los Ángeles, que también los hermanos allá estamos unidos en oración. Reciban un saludo todos, hermanos amados. Que el Señor nos siga a todos fortaleciendo y guiando a través de su Espíritu Santo en estos tiempos que estamos viviendo difíciles. Vamos a hacer una oración antes de entrar al consejo de la palabra de este día. Oramos. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias en esta hora, Padre bendito, porque nos permite, Señor, esta oportunidad de vida. Señor, esta mañana que hemos amanecido con vida, con salud, Señor, y con la necesidad de buscarte a ti, Señor. Cristo bendito, te ruego que tomes control en esta hora, Señor, de nuestras vidas, de nuestras familias y de toda tu iglesia, Señor. Tú conoces la necesidad de cada hijo y de cada hija tuya, en cada ciudad, en cada país, Señor, donde nos unimos como un cuerpo en Jesucristo para buscar, Señor, tu presencia, tu consejo, oh Dios mío, tu cobertura de lo alto sobre cada uno de nosotros. Señor de la gloria, vengo en esta hora también pidiéndote que tomes tú control de mi corazón, de mi mente, Señor, para compartir el consejo de tu palabra en esta hora. Señor Jesucristo, tu Santo Espíritu nos ha enseñado que a ti no te van a mover ni las elocuencias de las palabras, Señor, Señor amado, ni el tono, sino que las intenciones del corazón, Señor, porque tu palabra así dice, que un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás jamás. Nos presentamos delante de ti, Señor, y gracias por esta oportunidad que me das. Toma tú una vez más, por favor, el control de mi corazón, de mi mente, para lo que le voy a hablar a tu pueblo, Señor, y ser edificados todos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vivimos tiempos difíciles. No está de más decirlo, ¿verdad? Todos estamos, aún que hay muchos hermanos, amigos que siguen trabajando en sus trabajos físicos, pero aún así estamos con aquellas restricciones para cuidarnos, ¿verdad? Cuidar nuestra salud y cuidar la salud de otra persona. Y qué bueno es seguir las leyes, primero divinas, pero también terrenales. Amén. Para ser esas personas de bendición y no de transmisión y no de estorbo a otras personas. Amén. Sabiendo que tenemos la cobertura de lo alto. Estaba esta semana tratando de estar en comunión con Dios y el Señor ponía en mi espíritu la palabra arrepentimiento. Al mundo está viniendo arrepentimiento a través de toda esta tribulación, esta tempestad que está pasando, mis amados hermanos, en todo el mundo. Y es algo hermoso que está trayendo en todos, creyentes, no creyentes, un arrepentimiento
en unos en volcar su vida a Cristo y tal vez en otros en arreglarnos en diferentes áreas que tengamos que arreglarnos para estar listos para antes de la venida de Cristo, mis hermanos, ser usados por el Espíritu Santo para todo lo que ha de venir, la gloria postrera, le llama la palabra, que el Señor nos permita vivir. Pero este arrepentimiento, el Señor lo ha traído para que estemos también alerta, porque en medio de esta lucha que estamos teniendo, mis hermanos, física y espiritual, estamos peleando contra quien siempre peleamos, nuestro enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el que gobierna el mundo, claro, siempre, hasta donde nuestro Señor se lo permite. Amén. Y yo quiero que abramos la Biblia en Juan, capítulo 14, verso 30. Juan, capítulo 14, verso 30. Y quiero hablar esta mañana en lo que ustedes buscan la palabra, mis amados hermanos, acerca de usar la vestidura correcta para pelear en el territorio enemigo. Es un territorio enemigo el mundo, porque es gobernado por Satanás. Amén. Entonces tenemos nosotros que estar siempre, todos los días de nuestra vida, alerta, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados. Ya lo vamos a leer más adelante, pero estamos en un terreno enemigo y para estar peleando en un terreno enemigo necesitamos tener la vestidura correcta y el armamento correcto. Vea lo que dice Juan capítulo 14 verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Lo leemos de nuevo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén. Aquí nuestro Señor nos alerta de que el príncipe, quien gobierna este mundo, mis amados hermanos, es Satanás. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, necesitamos todos, dejarnos gobernar por el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. Si el Espíritu Santo de Dios no nos gobierna, mis amados hermanos, nuestro espíritu, ese espíritu está, hermanos, en un peligro, porque diario nos enfrentamos, desde que nos levantamos, desde que nos disponemos a empezar el día, nos enfrentamos contra esos espíritus de maldad que nuestros ojos físicos no los ven. Quiero explicar esto que he hablado hasta este momento con este ejemplo. Este día viernes, hace 2 días, hablé con hermana Marina. Hermana Marina es una miembro de la iglesia allá en San Francisco. Ella está trabajando en un hospital allá en San Francisco. Y ella está en la línea roja. Ella está trabajando en los cuartos donde entran personas infestadas con esta enfermedad de coronavirus. Y ella me explicaba detenidamente cómo es el proceso para poderse enfrentar. Me decía ella, la conozco de años y sé que ella siempre por años ha trabajado allá en ese lugar, en ese hospital. Pero me decía que ahora ella se levanta y sale de casa sabiendo que va a enfrentarse contra el coronavirus, al hospital, con gente infestada, con gente afligida, asustada, con aquella tensión, con aquel estrés entre médicos, enfermeras, personal de limpieza, en los hospitales. Y algo bien terrible. Y por eso bendecimos la vida de nuestra hermana y de las personas que no conocemos, creyentes, no creyentes, que están trabajando en los hospitales. Están en los hospitales como médicos, como enfermeras, como personal de limpieza, como personal médico trabajando en oficinas, donde está esta lucha. Personas que trabajan en seguridad en esos edificios. Mis hermanos, Dios guarde y bendiga a esa gente,
porque están siendo usadas para rescatar muchas vidas. Que Dios los use, los guarde. Pero el proceso, me decía hermana Marina, desde que ella sale de casa, está entrando más temprano de lo normal al trabajo, porque el proceso para entrar al edificio, al hospital, no es fácil. Llegan, hay una línea antes para los trabajadores. Hay una línea, me decía ella, donde antes de entrar al edificio, a empezar a ejercer, a ponerse la ropa adecuada, primero pasan por un proceso donde les miden la temperatura, me decía ella, en la entrada del building. Les miden la temperatura para ver cómo ellos están, cómo les fue, si no se contagiaron un día antes, a cómo su cuerpo está evolucionando, trabajando en el lugar donde está el problema del coronavirus. Y después que ellas pasan el test de la temperatura, ya proceden. Ese es el paso 1. El paso 2, se ponen la ropa adecuada. La ropa adecuada para hacer frente a esa enfermedad y atender a los pacientes. Y luego de eso, me decía ella, cuando el paciente ya está en lo último o lo van a pasar ya al cuarto donde ya la persona ya no va a sobrevivir, aún ahí les ponen otra vestimenta de protección, me decía ella, ese es el tercer paso. Algo que va aún sobre la vestimenta adecuada, hay una vestimenta de protección para poder recoger después que ha quedado libre una cama, me decía la hermana. La preparación para la otra persona que va a llegar ya no es una vestimenta adecuada, es una vestimenta de protección que va aún sobre eso. Sea Dios guardando la vida de nuestra hermana, de nuestros demás amigos y hermanos en Cristo y personas que no conocemos que están ejerciendo esa clase de trabajos. ¿Qué quiero hablar con esto? En base a este ejemplo, porque empecé diciendo que vamos a hablar de andar la vestidura correcta, puesta. Ahora, hablando en el Espíritu, leíamos en San Juan 14:30, habla aquí nuestro Señor Jesucristo que el príncipe de este mundo, hermanos amados, no tiene nada que ver en él, dice, vea, el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí, dice aquí el Señor, nada tiene que ver Satanás en él, es una lucha que nos enfrentamos a él, al enemigo. ¿Qué pasaría, hermanos amados? Dios nos habla de diferentes formas para que nos preparemos para todo lo que está pasando. Y digo, ¿qué pasaría o qué pasa cada día que nosotros no estamos preparados para enfrentarnos? Amados hermanos, cuando nos levantamos de la cama, cuando salimos del baño, antes de llegar a la sala, no le voy a decir cuando salgamos de casa, ya a veces el enemigo nos puede atacar en la misma sala, en el mismo comedor, en el mismo garaje de casa. Por eso, antes de salir del baño, del cuarto, a preparar el lunch que vas a llevar o a dejar preparada la casa o las personas que se quedan trabajando en casa, hermanos, hay que medirse la temperatura. Ve este proceso. No estoy hablando de que usted tenga un termómetro. Si lo puede hacer, amén, qué bueno. Por el bien suyo y el de las demás personas que le rodean. Pero estoy hablando de una parte espiritual. Cuando vamos a enfrentarnos al día, ¿cómo está nuestro mundo espiritual? ¿Cómo está nuestra temperatura? Le estoy hablando de nuestra interior con el Señor. ¿Cómo estamos? Tal vez ya en el desayuno empezaron los pleitos en la casa. Tal vez por el quehacer que no se hizo un día antes. Y de ahí empieza el problema. Desde ahí empieza la lucha en la casa. A veces pensamos, hasta que salga la casa empieza la guerra. No, empieza la guerra desde adentro de la casa. Por eso tiene que haber, aunque sea alguien, si no todos, debemos de tratar. Debemos, porque me incluyo yo, como familia. Debemos de tratar de medirnos la temperatura espiritual. Y la temperatura espiritual no se va a medir con lo que sepamos de Biblia. Se va a medir, mis amados hermanos, con la comunión que tengamos con el Espíritu. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo
¿Cómo está nuestro fluir de los frutos del Espíritu Santo? Hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad, que es palabra suave, hay compasión, que es misericordia, está fe, nos levantamos con fe o nos levantamos hablando cosas negativas. Cuando el príncipe de este mundo, los demonios están escuchando. Decimos, me levanté con pie izquierdo, me levanté con pie derecho. No es si se levanta con pie izquierdo, pie derecho o a qué lado de la cama usted duerma. No, es cómo está su temperatura espiritual, cómo está su interior, cómo está su corazón, cómo amaneció esa mente para enfrentarse al príncipe de este mundo, dice aquí nuestro Señor Jesús, y todos sus demonios. Acompáñenme por favor a Efesios 6, verso 11 en adelante. Aleluya. Efesios 6, amados hermanos, amigos, familia. Efesios 6, verso 11 en adelante. Antes de leer la palabra, acuérdense del proceso, tomando como ejemplo el proceso que está pasando en nuestra hermana y las personas que están trabajando en los hospitales. Después de la temperatura, ya nos medimos la temperatura, amén. Y nos preparamos con ropa, ¿verdad? Para salir a trabajar, a hacer ejercicio, la ropa con la que vamos a estar en casa. Y haciendo un paréntesis, ¿qué falta, verdad, hermano? ¿No se ha fijado que ya no nos hemos puesto la ropa para ir al culto? ¿Qué falta hace, verdad? Y a veces ni la tenemos lista. Ahora ni siquiera ahora está en el closet, nada más, esperando. Pero ya sea por este tiempo que no nos podemos poner la ropa con la que asistimos a la iglesia, a las casas de oración, a hacer visitas a los hermanos, a hospitales, cárceles, para quienes lo hacemos. Ahora que no podemos hacer eso por los tiempos que estamos viviendo, es cuando nos tenemos que ceñir esa vestidura, oiga, no solamente esa vestidura adecuada, porque nos vestimos adecuadamente para cada ocasión, sino que esa vestidura de protección para enfrentar, como lo están haciendo estas personas en los hospitales, una vestidura de protección sobre la vestidura adecuada para enfrentar ese virus y no ser contagiados. Oiga, y nosotros ponernos la vestidura adecuada. Y después de la vestidura adecuada, la vestidura de protección. Cada día para hacerle frente al mundo espiritual que vivimos. Porque vea lo que dice aquí la palabra, Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga, la vestidura de Dios, la vestidura de protección, esa vestidura invisible que no se ve, oiga, pero que los ángeles y los demonios sí la ven. Por eso le digo, a veces desde antes de salir de la casa, Satanás y los demonios saben de que a tal persona, cristiano o no cristiano, no está con una temperatura espiritual en búsqueda de comunión con Dios, en búsqueda de querer la alianza del Espíritu Santo. Entonces es presa de los demonios, le empiezan a atacar la mente, le atacan la mente y las palabras comienzan los pleitos, comienzan las insurrecciones, comienza la discordia. Escuche, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra personas. Si es contra personas, uno se pone los guantes y se arregló o se pega dos gritadas. Qué bueno sería que así fuera, pero no es así. Mire, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Se escucha, hermano, son legiones de demonios. No peleamos contra un demonio, son legiones de demonios. Que el Señor Jesucristo reprenda a Satanás y estas huestes malignas. Vea, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea, hermano, en lo que no se ve. Por eso atacan la mente y el corazón. Mira lo que dice. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es contra el amigo, no es contra el familiar, no es contra el hermano de la iglesia, no es contra el compañero de trabajo, no es contra el gobierno, no. Es contra espíritus que no se ven, que hacen que la gente actúe
hable, diga cosas que no tiene que hacer. Y si no cargamos la ropa, oiga, de protección, o sea, nuestra lucha, así como están en los hospitales enfrentándose a esa enfermedad maligna, que el Señor la disipe y la mande al abismo. Así nosotros nos enfrentamos contra esas huestes espirituales de maldad y muchas veces no estamos listos para enfrentarnos a ella. Versículo 13 dice, por tanto, tomar la armadura de Dios, mire, para que podáis resistir en el día malo. ¿Qué es el tiempo que estamos viviendo? Y habiendo acabado todo, estad firmes. Porque esto va a pasar. Y el Señor espera que estemos firmes. Oiga, con una temperatura que sentimos que estuvo fuerte. Pero la temperatura, la comunión con Dios nos hizo resistir. Vea cómo se ciñe la vestidura. Me decía la hermana que aún sobre la vestidura que ella entra adecuada, se pone aún unas bolsas, oiga, de protección en el cuerpo. Y ya no una máscara normal, sino que una máscara de protección. O sea, ya es una vestidura más fuerte. El tiempo que está viviendo la creación de Dios, amados hermanos, es un tiempo donde tenemos que tener siempre ceñida la vestidura. Pero la vestidura de Dios conforme a la palabra, conforme a lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque la lucha contra huestes de maldad, hermanos, está cada día más fuerte y estará cada día más grande. Pero tenemos un Dios en los cielos. Tenemos un Cristo victorioso. Él venció en la cruz y no nos dejó huérfanos en la tierra. Ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe, nos fortalezca y nos ayude a través de esa temperatura espiritual, de la comunión con el Espíritu, a ceñirnos esa vestidura para hacerle frente a los demonios. Nos ha pasado, creyentes, no creyentes, que actuamos, decimos por años cosas. O vivimos un estilo de vida que creemos que es normal, cuando puede ser influenciado por demonios que han tomado posesión de aquella persona, de aquellas mentes, de aquellos corazones, de aquellas familias. Es tiempo de que nos ciñamos la armadura con la ayuda del Espíritu Santo para hacerle frente a este tiempo que estamos viviendo, porque así como esta gente, estos héroes, esta gente que está arriesgando sus vidas, no solo por un salario, sino que ya por amor a otros, en los hospitales, así nosotros también nos pongamos esa armadura. Alguien la tiene que hacer en casa. Y si somos todos, alabado sea el nombre de Dios. Pero alguien lo tiene que hacer en la familia. Cree tú y tu casa será salva, dice la Escritura. Alguien se tiene que poner la vestidura. Yo te invito, hermano, amigo en Cristo, familiar que nos estás viendo, ponte la vestidura. Ora y lee estos versos y el Espíritu te va a ampliar. Porque Él es el maestro de maestros. El Espíritu Santo te va a explicar detenidamente, pero no trata de no pensarlo como tú lo quieras pensar, sino que como escrito está. Vea como dice, mis amados hermanos, el verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera parte de la armadura. Vea, en los antiguos soldados romanos, mis amados hermanos, tomando el apóstol Pablo como modelo, la vestidura de los romanos, era el cinto que iba ceñido al cuerpo, sosteniendo lo interior, la ropa interior. Eso me llama la atención y anoté aquí dos cosas muy interesantes. Una, de que estando con las demás armaduras o no, el cinto no se lo quitaba, porque todo el día era lo que sostenía la armadura. Y aquí dice la Biblia, mire hermanos amados, que el cinto es la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Oiga, no se llega al cielo por ninguna religión, no se llega al cielo por ninguna iglesia, se llega al cielo por Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios Padre. Aleluya. Oiga, y ese cinto, oiga, ese cinto sostiene las demás partes de la vestidura.
Tenemos que llenarnos de la verdad, que es Cristo Jesús, el Señor. Amén. Si no estamos en nuestro interior ceñidos con la verdad, oiga, y nos dejamos guiar por dudas humanas, hermanos amados, entonces esa parte de la vestidura no va a sostener bien las demás. Tenemos que saber que la verdad es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el mismo verso 14, la segunda parte de la vestidura, dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza generalmente era de bronce, y también de metal, de hierro. Protegía los órganos vitales, protegía el corazón, el pecho, y protegía los hombros, el movimiento. Y vea, cuando la palabra nos enseña aquí, vestidos de la coraza de justicia. Qué importante es, miren hermano, que cada mañana nos pongamos esa parte de la vestidura, oiga, de la vestidura invisible, pero una vestidura de protección ante las huestes demoníacas. Protejamos nuestro corazón, ¿vea? Protejamos, tengamos cuidado los pasos que damos, porque la armadura tipificaba tener un buen movimiento, la hacían para que el soldado tuviera un buen movimiento. Veamos bien los pasos que hacemos. Hagamos cosas productivas para el Señor, que agraden a Él, a nuestra familia, oiga, y a su pueblo. Pongámonos cada mañana, luego del cinto, pongámonos la coraza. Amén, protejámonos nuestro corazón, protejamos nuestros movimientos. Tengamos cuidado de nuestros movimientos, mis amados hermanos. En el versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta es la tercera parte de la vestidura, el calzado. Es algo tan hermoso que aquí dice de la paz. Mire, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es una disposición. El ponérselo, el calzado de la paz. Nosotros nos disponemos, oiga, cargar esa parte de la vestidura y desarrollarla. Porque el soldado romano, entre más usaba el zapato, sus sandalias de correa, más bien le quedaban, más bien le tallaban. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la disposición de ser personas de paz, portadores de paz. Todos los días nos vamos a enfrentar a problemas personales, familiares, de trabajo, de iglesia, de la ciudad, todos los días. Pero va a depender de nosotros tener la disposición de llevar la paz o hacer más grande la guerra, ¿verdad? Pero si tenemos la armadura y estamos siempre en conflicto, siempre en guerra, ¿será que no nos hemos ajustado bien las sandalias de la paz? Y esperamos que el familiar, el amigo o el otro hermano se ponga las sandalias y nosotros siempre las tenemos mal ajustadas y no somos nosotros los portadores de la paz. Verso 16, la cuarta parte de la vestidura. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo, vea mi hermano, era la otra parte de la armadura del soldado romano y tipifica la fe. El escudo era la protección, servía para muchas cosas, pero lo más destacado en la vestidura del soldado romano era para protección del cuerpo. Oiga, la fe protege nuestro cuerpo. La fe en Jesucristo protege nuestra vida, protege el cuerpo como familia, protege el cuerpo como iglesia. La fe, en medio de estos momentos difíciles donde la fe mengua. No, a todos nos ha pasado. A todos puede pasar. Llegan a atacar todas estas huestes malignas de muerte, de perversión, de diferentes dudas. Pero si tenemos la fe de que Dios nos guardará. Escuche. Y como dice la palabra, hermano, en el libro de Daniel, aquellos 3 hombres que no quisieron
entrar a adorar a los dioses extraños. Y si Dios no nos librara, dijeron, no vamos a adorar a otro Dios que no sea Jehová, que no sea nuestro Padre. Amén. Si así llegase a ser. Pero el escudo de la fe no la podemos perder en medio de toda situación, en medio de todo momento difícil. Protege el cuerpo. Y también el escudo al soldado romano le servía para avanzar juntos. Tenían una parte del escudo donde avanzaban juntos, en unidad. Va a ser difícil avanzar con personas que no tengan fe a tu lado. Se te va a hacer difícil. Lo vas a hacer y vas a ser ejemplo, pero se te va a hacer complicado. Pero tenemos que pedirle a Dios que todos agarremos el escudo de la fe, que creamos que Dios nos va a ayudar, nos va a proteger, nos va a proveer a todos, como familia, como cuerpo de Cristo, como iglesia, y que Dios tiene control de este mundo. Versículo 17, la quinta parte de la armadura. Y tomad el yelmo de la salvación. Era el casco. El casco estaba hecho de una sola pieza de hierro. El casco de los romanos de ese tiempo. Y tenía arriba pelaje que lo hacían del pelo de caballo. Y el color del pelo del casco evidenciaba el rango del soldado. El rango del soldado. Aquí estamos hablando ya en el espíritu. En el espíritu, oiga, los ángeles y los demonios saben cómo está la mente, la protección. Vea aquí lo compara como el yelmo de la salvación. Hemos venido hablando, mis amados hermanos, que para poder dominar la guerra exterior, tenemos que dominar la guerra interior, las regiones celestes, donde llegan los ataques, donde llegan, hermanos amados, los pensamientos impuros, los pensamientos perversos, pero donde también Dios habla. Cuando le decimos al Espíritu Santo que tome control de nuestras mentes, el diablo ataca la mente, y de la mente salen las palabras, por la boca, las acciones, porque llega al corazón. Pero si también dejamos que el Espíritu de Dios en esa temperatura espiritual sea el que gobierne nuestros pensamientos, vamos a tener un equilibrio. Nuestra conducta va a ser equilibrada. Nuestras palabras van a ser equilibradas. Fallamos hoy, podemos fallar mañana o fallamos ayer. Por eso lo dije desde el principio. Allá a nuestra hermana todos los días le hacen el examen de temperatura. Aquí es de todos los días. Ayer nos equivocamos. Tal vez en vez de escuchar la voz de Dios, oímos la voz del diablo. Y en vez de hacer pequeño el problema, lo hicimos grande. O abrimos nuestra boca y compartimos un mal comentario. Compartimos un chisme que trae destrucción y muerte. Pero eso pasó ayer. Ahora podemos poner la vestidura más detenida y podemos adaptarla a la manera que Dios quiere que la tengamos. Los ángeles y los demonios saben tu rango y el mío. Los ángeles y los demonios saben cuántas huestes malignas han atacado la mente y hacen y dicen cosas que hacen que hagamos cosas o hemos hecho por años. Qué terrible es esto, que puede pasar, años pueden pasar, pero si la mente, como dice Efesios, hermano, también este mismo libro lo dice, hermano, si la mente no ha sido renovada, mis amados hermanos, si la mente no ha sido renovada, podemos tener conocimiento, pero no lo podemos ser hacedores de ese conocimiento, porque necesitamos que tener una mente renovada, sujetada al Espíritu, porque la mente, acuérdese, la mente sujeta la boca. Es que no puedo controlar el habla porque la mente está atrofiada. Es que no puedo controlar mis acciones. Es que así soy y así me voy a morir. No piense así porque se puede morir así hasta antes del tiempo. No, o hacerle daño a otra persona, tal vez no físico, pero sí emocional. No, necesitamos tener control a la luz del Señor. Ponernos todas las mañanas, mira, antes de salir, ese casco. Señor, toma control de mi mente. Toma control. En el mismo verso 17 está la parte número 6 de la armadura.
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vean, la Biblia, qué hermoso, la revelación de Dios, ¿verdad? El testimonio de Jesucristo, el testamento del Padre, del Antiguo, el Nuevo. Aquí está la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Vean, es la espada. La espada tenía dos características bien importantes los soldados. La usaban primero como una arma ofensiva. Nuestra arma tiene que ser la palabra, oiga, pero la palabra en amor para edificación, no la palabra para pelear. Es triste ver que se quiera usar la palabra para demostrar yo sé más que tú, yo estoy mejor que tú. No, la palabra tiene que ser para consuelo, claro, para exhortación, porque también dice que es martillo, pero también para consuelo. Amén. No con malicia. No da la palabra de Dios con malicia. Voy a decir este verso para que le duela al amigo, al hermano. Entonces, Dios pesa los corazones y no se trata de eso, sino que se trata de edificar, de purificar, de preparar. Escucha, hermano. El soldado usaba la espada como arma ofensiva y a la hora de que ya la iba a usar para pelear contra el enemigo, tenían una característica: las blandeaban. ¿Y sabe qué es blandearla? Las movían así y el reflejo del sol, cuando salía ese reflejo de la blandeada de la espada, sabía el enemigo que era una guerra inminente. Tenían que, ahí iba a haber guerra, ahí nadie podía salir corriendo, iban a pelear. Cuando la blandeaba, era una señal. Entonces, tenemos que tener todo el tiempo nosotros la palabra blandeada. ¿Cómo vamos a enfrentar al enemigo? Tenemos que llenar nuestra mente. Oiga, tenemos que llenar nuestra mente para llenar nuestra boca y corazón de la palabra de Dios. Blandearlo. Cuando vengan los ataques del enemigo, no sirve para nada usted en su mente: todo lo puedo. O abre sus labios, blandea la palabra, le enseña al diablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien te dice: no te quiero, te desprecio, te aborrezco, tú le dices: pero yo te amo en el amor del Señor, porque la palabra me enseña a amar a mis enemigos. Aleluya. Te está blandeando la espada. Esa es la parte 6 de la armadura. En el verso 18 y 19 dice así. Efesios 6, 18 y 19. Vean lo que dice, amados hermanos, escuchen. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ve esa parte de la armadura, la oración. Aquí no la define como una parte del arma, de la armadura física. Oiga, pero dice de que hay que orar. Hay que orar. La Biblia dice que es pecado agregarle a lo que está escrito, o ponerle, ¿verdad? O quitarle, perdón, agregarle o quitarle. Es pecado. Pero vea, hermano, dice que es la oración, que tiene que ser con perseverancia y súplica. Oiga esa parte tan hermosa. Estamos orando con perseverancia. Estamos suplicando. Tenemos que hacerlo. Con perseverancia, con súplica. Yo lo figuro, mis amados hermanos, en mi espíritu. Lo figuro como una lanza. Como una lanza que va, que vuela. Porque la oración tiene poder. Dios es un Dios omnisciente, está en todas partes. Hay que orar con perseverancia, con súplica, con temor reverente. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Oramos. Padre buen Dios, gracias por este día, por esta oportunidad. Yo bendigo en tu nombre la vida de mis hermanos, amigos, familiares que están, Padre Santo, compartiendo este pensamiento de tu palabra. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a tener en todo tiempo ceñida la armadura de protección para el mundo espiritual que nuestros ojos no ven. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y te pido también, si las personas que me están escuchando, hay más de alguien que nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Repite estas palabras. Señor Jesucristo,
En esta hora te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que hasta hoy he hecho. Y reconozco que he sido un pecador, pecadora. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Te acepto en mi corazón. Y ayúdame de hoy en adelante a vivir una vida que sea de tu agrado. Y te ruego, Espíritu Santo, que nos ayudes a todos, a tener esa temperatura espiritual cada día y cada día mejor ceñida para todo lo que ha de venir al mundo. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La paz de Cristo, mis amados hermanos.